Hola, espero estés muy bien. Hoy vamos a hablar sobre ventilación alveolar como complemento de la charla de mecánica respiratoria, donde empezamos a ver las características biofísicas que permiten justamente el ingreso del aire desde el ambiente, es decir, a través de nuestra boca, faringe y nariz. Y esto va a permitir la llegada justamente del aire hasta los alveolos. ¿Sí? Ahora vamos a revisar los conceptos más importantes relacionados a aquellos factores que nos permiten el intercambio gaseoso, justamente. Y para ello vamos a tener que también revisar varios conceptos biofísicos, principalmente aquellos relacionados a la biofísica de los gases, que justamente van a ser los que van a determinar la capacidad y la cantidad de aire que tenemos para intercambiar a nivel de la barrera hematogaseosa, ¿sí? Entonces, para iniciar esta charla, vamos a plantear los objetivos de la misma. Vamos a comenzar haciendo una breve mención sobre los volúmenes pulmonares estándar, como para empezar a ver la importancia que tienen estos volúmenes y también porque vamos a hablar de justamente la ventilación alveolar y para hablar de ella tenemos que tener en cuenta algunos conceptos como el espacio muerto anatómico, alveolar y fisiológico, ¿sí? Entonces veremos cómo calcular justamente la ventilación alveolar y estos espacios muertos y veremos a partir de allí si las características biofísicas que explican las diferencias regionales de ventilación alveolar, algo ya introdujimos en la charla de mecánica respiratoria, y veremos también entonces cuáles van a ser los factores que están a favor y también los que son limitantes para la difusión de los gases. Muy bien, para comenzar entonces vamos a empezar hablando de los volúmenes pulmonares. Hay que tener en cuenta que mediante una técnica muy simple, digamos, se pueden obtener mediciones de muchos de los volúmenes respiratorios, ¿sí? Recordemos que el volumen que movilizamos en una inspiración y expiración normal y en reposo se lo llama volumen corriente o volumen tidal. Luego, si nosotros ampliamos esta inspiración, digamos, partiendo desde la base de reposo y hacemos una respiración normal, pero al paciente le indicamos que respire hasta su máximo, ¿sí? O que inspire hasta el máximo que pueda, eso estaremos hablando de que al volumen corriente le hemos agregado el volumen de reserva inspiratoria. Toda vez que nosotros sumemos volúmenes, conformaremos capacidades. Entonces, la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio terminan constituyendo lo que se denomina la capacidad inspiratoria o capacidad inspiracional. Luego, si al paciente le decimos que expire de manera normal, quedará un volumen de aire, ¿sí? Que se lo denomina volumen de reserva expiratorio, que nosotros lo podemos expirar haciendo una expiración justamente forzada. Entonces, al hacer esta expiración forzada, nuevamente estaremos conformando una capacidad, ¿sí? Que es la capacidad puntualmente de residual funcional, si estamos hablando de todo el aire que va a quedar luego de una expiración forzada más el volumen residual, que es el aire que no podemos movilizar en un ciclo respiratorio forzado, ¿sí? Entonces, aquí es importante tener en cuenta que habrán volúmenes y capacidades que no podemos medir sin tener en cuenta que eh, hay un volumen que queda en el pulmón y que normalmente no lo estoy midiendo, ¿sí? En esto de inspirar y expirar de manera forzada, lo cual conformaría lo que se denomina capacidad vital, ¿sí? Y esto es el volumen residual. Entonces, las cuestiones que no podremos medir, habrán técnicas específicas para medir estos volúmenes, pero si recordamos lo que vimos en mecánica respiratoria, este volumen residual es parte esencialmente de lo que decíamos el espacio muerto anatómico. Recordemos que había una porción de aire que quedaba en la vía aérea de conducción y que por tanto no participaba del intercambio, ¿sí? Y ese volumen muerto es parte de este volumen residual, ¿sí? Entonces, sí vamos a tener algunos volúmenes que podremos medir
y capacidades que podemos medir con una espirometría y otros que no los podemos medir, ¿sí? Esta es una gráfica típica de una espirometría donde tenemos la fase del ciclo inspiratorio y la fase del ciclo expiratorio, ¿sí? Con algunos parámetros que podemos medir también en la espirometría, además de estos volúmenes, como el flujo expiratorio pico, ¿sí? Que es el máximo volumen que se puede expirar en un tiempo determinado. Muchas veces este pico flujo se lo mide en el primer segundo. También podemos tener la variable que es muy importante para determinar la resistencia en la vía aérea, particularmente en la de mediano calibre, que es el flujo expiratorio forzado entre el 25 y el 75%. Todas variables que van a modificarse en situaciones, principalmente estas dos, de obstrucción de la vía aérea, mientras que lo que es la capacidad vital como tal será reducida principalmente en aquellas patologías de origen restrictivo, ¿sí? Eh, entonces, dentro de lo que acabamos de nombrar, para hacer rápidamente un resumen, lo que podremos identificar como los volúmenes que no pueden medirse en una espirometría serán el volumen residual, por tanto, la capacidad residual funcional, que es la capacidad que sumaba el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, y entonces tampoco podremos medir la capacidad pulmonar total porque se nos escapa el volumen residual, ¿sí? Entonces, para hacer las mediciones de estas variables hay técnicas especiales, ¿sí? Que en ciertos pacientes son necesarias de realizar y que vamos a nombrar durante esta charla y ustedes pueden profundizar haciendo una búsqueda y lectura de la bibliografía eh, para saber de qué se tratan las técnicas especiales, dado el momento que cuando cursen fisiopatología probablemente los vean, ¿sí? Relacionados a las patologías específicas por la necesidad de hacer estos estudios para complementar la espirometría, que es el estudio base para medir volúmenes, recordemos entonces, y capacidades pulmonares que pueden movilizarse durante una inspiración y expiración forzada, ¿sí? En cuanto a la ventilación alveolar, lo que podemos nombrar para diferenciarlo de lo que vimos en mecánica respiratoria, de la ventilación total o ventilación pulmonar, es que es el volumen de aire que llega a la zona respiratoria por minuto, es decir, que es el aire que efectivamente llega al alveolo. Entonces vamos a tener que tener en cuenta que hay algunas particularidades que hacen que este aire que llega a la vía aérea no sea exactamente igual eh, una vez que atravesó toda la vía aérea de conducción y llega puntualmente hasta el alvéolo, no es exactamente la misma calidad de aire, si se quiere, de lo que llega al alvéolo de lo que tenemos en el exterior, ¿sí? Eso es porque nuestra vía aérea transforma, ¿sí? Y adapta ese aire que está ingresando desde el exterior para también proteger la vía aérea y entonces ante esos cambios se generan modificaciones, ¿sí? Para iniciar, vamos a comenzar hablando de algo que ya vimos en mecánica respiratoria, pero que vamos a repetir ahora, que es el concepto de espacio muerto, ¿sí? El espacio muerto, nosotros habíamos visto en mecánica respiratoria, tenemos un espacio muerto denominado anatómico, y eso era el aire justamente que quedaba en la vía de conducción, ¿sí? Cuando se producía el intercambio gaseoso, ¿sí? Si nosotros teníamos un volumen corriente de unos 500 mililitros, sabemos que al ingresar esos 500 mililitros en realidad se van a juntar y mezclar, si se quiere, con aire que ya teníamos en los pulmones, ¿sí? Que estaba en la vía de conducción y que no había participado del intercambio, ¿sí? Que era alrededor de unos 150 mililitros. Entonces nosotros al ingresar estos 500 mililitros, empezaremos a tener, desde lo que está en el exterior a lo que llega el gas alveolar, una mezcla de gases. ¿Por qué? Porque se podría decir que lo que ya estaba en el espacio muerto anatómico es un aire que está viciado, se podría decir. ¿Por qué? Porque tiene menos oxígeno que lo que está en el exterior. ¿Por qué? Porque justamente este aire que queda en el espacio muerto anatómico ya proviene de los alvéolos, ¿sí? Entonces ya ha sido secuestrado, por decirlo de alguna manera, el oxígeno, sí que ha pasado a los capilares por difusión, y entonces ese aire ya tiene menos oxígeno que lo que viene del exterior, ¿sí? Entonces vamos a empezar a conversar respecto a esto, pero
El primer concepto a tener en cuenta es el de espacio muerto anatómico. Recordar entonces que es el aire que queda básicamente en la vía aérea de conducción y por tanto no está participando del intercambio gaseoso. Hay que tener en cuenta que además de esto, nosotros podemos tener y tenemos realmente, efectivamente, eh, áreas del pulmón que no hacen un correcto intercambio gaseoso porque pueden estar muy ventiladas y poco profundidas, ¿sí? O muy perfundidas, pero no lo suficientemente ventiladas, ¿sí? Entonces, en esta situación van a aparecer un espacio muerto nuevo, por decirlo de alguna manera, o que no habíamos identificado hasta el momento, que es el espacio muerto alveolar, ¿sí? Y esto se debe a las diferencias regionales que tenemos, ¿sí? Entre zonas que pueden estar muy perfundidas pero poco ventiladas, ¿sí? De manera fisiológica, o al revés, muy ventiladas pero poco perfundidas, ¿sí? Entonces, esto debido a que tenemos diferencias regionales eh, en la cantidad de aire que se va a estar movilizando en los alvéolos y por tanto que pueda recambiarse, vamos a tener un espacio muerto que se lo denomina alveolar o ya vamos a ver que se va a agregar, ¿sí? A otro espacio muerto que teníamos, que era el anatómico, para constituir lo que se denomina el espacio muerto fisiológico o funcional, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que dentro de lo que ya habíamos visto en mecánica respiratoria, al espacio muerto anatómico le tenemos que sumar un espacio muerto alveolar, ¿sí? Que es aquel volumen, ¿sí? De aire que va a llegar a la vía aérea, pero que no participa del intercambio gaseoso por no tener las condiciones adecuadas a nivel alveolar. Es decir, es aire que sí llega al alvéolo, pero que igualmente no está haciendo un correcto intercambio gaseoso, ¿sí? Este volumen de espacio muerto anatómico ya habíamos comentado en mecánica respiratoria que podíamos medirlo. Hay un método que es el método de Fowler, el cual analiza el nitrógeno respirado en una caja de distribución, solo respirando oxígeno al 100%. Es decir, que una persona respirando oxígeno al 100%, el nitrógeno que va a estar movilizando es justamente el que haya quedado como resto de este espacio muerto anatómico. Mientras que si yo quiero evaluar el espacio muerto fisiológico en una persona, yo puedo hacer el método de Bohr, por el cual yo mido el volumen pulmonar que no elimina dióxido de carbono. Es decir, que a través de la movilización que tenga una persona del dióxido de carbono, yo puedo calcular el espacio muerto fisiológico debido a que el aporte de dióxido de carbono viene principalmente de lo que proviene de la sangre. Entonces, básicamente, todo aquel intercambio gaseoso que se esté haciendo correctamente me dará la pauta, ¿sí? De la cantidad de dióxido de carbono que tiene el paciente. Recordemos que la cantidad de dióxido de carbono que tiene el aire ambiental es muy bajo, ¿sí? En comparación de la gran carga que tiene el oxígeno, y es por ello que se facilita este intercambio, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. ¿Mm? En cuanto a la regionalización, algo también habíamos comentado en la charla de mecánica respiratoria, pero vamos a volver a repetirlo, recordar que los pulmones tienen áreas donde tenemos una mayor o menor presión intrapleural. Es decir, que a presión intrapleural más negativa, recordemos que la presión intrapleural era la que en una situación de reposo continuaba siendo negativa porque era la que nos permitía mantener los alvéolos expandidos, ¿sí? Entonces, si razonamos en ese sentido, podemos pensar que en la medida que la presión negativa sea mayor, ¿sí? En una zona que en otra, esos alvéolos permanecerán todo el tiempo más expandidos. ¿Cuál es el problema de eso? Que van a ser alvéolos que no ventilan correctamente, porque el alvéolo que mejor trabajo hace en la ventilación va a ser el que se vacía y el que se vuelve a inflar. ¿Por qué? Porque al vaciarse va a sacar el aire viciado, ¿sí? O más cargado de dióxido de carbono y menos cargado de oxígeno, y va a volver a ingresar aire nuevo, ¿sí? Y ese aire nuevo va a tener una mayor concentración de oxígeno y menor de dióxido de carbono, lo cual va a mejorar el intercambio gaseoso. Recordemos que todo lo que hemos venido viendo de la movilización de los flujos respiratorios, ¿sí? Eh,
están orientados lógicamente a tener una correcta oxigenación de la sangre, ¿sí? Y a eliminar el dióxido de carbono que ha llegado hasta ese lugar. Entonces, eso es un punto importante y lo que podemos decir es que los alvéolos que se encuentran en el ápice pulmonar tienen una presión negativa más baja, si se quiere, o más negativa, lo cual hace que estos alvéolos estén más distendidos, ¿sí? Entonces, a mayor distensión, son alvéolos que tienden a ser menos, digamos, colapsables, lo cual por ahí uno podría pensar que es positivo, pero el problema es que no van a hacer un correcto intercambio, ¿sí? O renovación del aire que tienen en su interior, ¿sí? Entonces, por ahí los alvéolos que se encuentran en las bases tienen la capacidad de movilizar más aire, aunque vamos a ver luego cuando tengamos la charla de relación ventilación-perfusión, no todo es color de rosa porque en esta zona también tenemos una alta presión de perfusión justamente por una acumulación de presión hidrostática en las bases, lo cual hace que sean alvéolos que quizás están más perfundidos de lo que realmente pueden ventilarse. ¿Sí? Pero serán conceptos que veremos más adelante. Ahora quedémonos con la cuestión importante de la regionalización de la ventilación alveolar y que los alvéolos que se encuentran en el ápice pulmonar suelen estar más distendidos y por tanto suelen hacer un menor recambio del aire que va a llegar a su interior en comparación con los alvéolos que se encuentran en la base pulmonar. En cuanto a los gases alveolares, que es una cuestión importante que tenemos que ver en este punto de la ventilación alveolar, todo lo que hemos estado viendo hasta el momento, lo que trata de explicar son los fenómenos que llevan el aire, ¿sí? Que es lo que vimos en mecánica respiratoria, desde la boca hacia los alvéolos, ¿sí? Y ahora lo que vamos a tratar de profundizar es, bueno, qué fenómenos ocurren para que ese aire que llegó al alvéolo eh, genere, ¿sí? Las condiciones, o cuáles son las condiciones adecuadas para que se produzca el intercambio y el oxígeno difunda hacia la sangre, ¿sí? Y el dióxido de carbono pase desde la sangre hasta el alveolo para ser eliminado al exterior, ¿sí? Entonces, lo que tendremos que tener en cuenta para los gases alveolares es que la concentración de oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? En el gas alveolar está determinado por la ventilación alveolar, ¿sí? La perfusión capilar pulmonar, que será el fenómeno que veremos en otra charla, el consumo de oxígeno que tenga el cuerpo, es decir, que a mayor consumo, mayor demanda y en consecuencia mejorará la condición también de intercambio gaseoso. Ya lo vamos a ver cuando veamos cuáles son estos factores condicionantes para el intercambio. Y también, obviamente que a mayor producción de dióxido de carbono, allá habrá una mayor concentración de dióxido de carbono en sangre y se facilitará la salida hacia el exterior. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar lentamente a charlar sobre las leyes de los gases, las cuales nos servirán para entender un poco de esto, porque como veníamos diciendo, hasta ahora hemos hablado de movilización de aire y ahora vamos a tener que empezar a incorporar lo que se relaciona a intercambio gaseoso, ¿sí? A intercambio de cada gas particular que nuestro cuerpo necesita, porque, por ejemplo, el aire ambiental trae un 80% de nitrógeno, el cual a nuestro cuerpo no le sirve para nada. Sin embargo, sí es importante el aporte de oxígeno y la concentración, lógicamente, de dióxido de carbono que tenga esta concentración de aire. ¿Sí? Entonces, para recordar algunos conceptos físicos que pueden haber visto anteriormente, hay tres leyes importantes de los gases que vamos a tratar de ver y reforzar en este punto, que serán la ley de Boyle, la ley de Dalton y la ley de Henry, ¿sí? Cada una de ellas tiene sus particularidades y cada una explica fenómenos que ocurren justamente en el intercambio gaseoso, ¿sí? La ley de Boyle lo que hablará es justamente que cuando la temperatura es constante, existe una relación inversa entre la presión y el volumen, ¿sí? Entonces, esta ley de Boyle nos permitirá explicar los cambios que se generan, ¿sí? En el volumen pulmonar y que determinarán cambios en la presión justamente para mover el aire. Es decir, que en la mecánica respiratoria estuvimos viendo muchos conceptos relacionados a esta ley de Boyle. Y otra ley que cobrará importancia ahora será la ley de Dalton, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley de Dalton explica qué ocurre con las presiones parciales de cada gas en una mezcla, ¿sí? Como la que tenemos en el aire ambiental.
y cómo se modifica esta mezcla al sumar otros gases, ¿sí? Como vamos a ver en un momento, que es la presión parcial de vapor de agua, ¿sí? Que yo les decía, bueno, el aire cuando ingresa por la vía aérea ya empieza a ser modificado para también proteger la misma vía, y uno de los cambios que se produce, además de eh, corregir la temperatura que pueda traer desde el exterior, es humidificar, ¿sí? Entonces eso va a modificar la concentración de los gases que va a llegar efectivamente al alveolo para hacer el intercambio, y eso, por tanto, es importante. La ley de Henry tiene en cuenta que la cantidad de gas disuelto es proporcional a la presión parcial de este gas, ¿sí? Y también tiene en cuenta la solubilidad del mismo, ¿sí? Entonces vamos a ver que los gases que nosotros normalmente respiramos, ¿sí? Oxígeno y óxido de carbono, tienen presiones parciales justamente distintas, tanto en el aire ambiental como en nuestra sangre, pero también tienen alguna cuestión muy particular como es una solubilidad distinta, ¿sí? Entonces hay gases que les cuesta más y gases que les cuesta menos pasar a la fase líquida, ¿sí? Y eso lógicamente que tiene su importancia para nuestro sistema respiratorio y cardiovascular, porque va a determinar justamente la facilidad con la que ese gas se va a acomodar, por decirlo de alguna manera, en la sangre para ser distribuido de manera periférica, ¿sí? Tratar de explicar es justamente este fenómeno de la modificación de la concentración de gases que tenemos durante la inspiración y la expiración, y particularmente en el alveolo, y que yo les decía, bueno, esto tiene que ver un poco también con lo que habíamos visto antes del espacio muerto. ¿Qué ocurre en el ciclo respiratorio fisiológico normal? Si yo pienso en el final de la expiración, ¿sí? Habíamos visto en mecánica respiratoria que, bueno, toda la vía respiratoria está sacando el aire. La parte más distal, digamos, de todo el árbol respiratorio y aquella que participa en el intercambio es la que más, digamos, es más compresible, ¿sí? Porque no tiene estructura rígida, pero habíamos dicho que teníamos un espacio muerto anatómico que estaba conformado por toda la vía aérea de conducción que no participa del intercambio gaseoso y sí tiene estructuras rígidas que evitan el colapso. Entonces, esta estructura va a dejar un volumen, ¿sí? Dentro del el tubo por el cual tiene que entrar y salir el aire, ¿sí? Va a quedar un aire que está viciado, se podría decir, ¿sí? ¿Por qué se lo denomina viciado? Porque justamente este aire ya hizo el intercambio gaseoso, ¿sí? Pensemos que es aire que está saliendo desde los alvéolos hacia la boca. Entonces, este aire, ¿sí? Que queda, este volumen de aire, tendrá una presión parcial de oxígeno por ahí menor a la que puede venir del exterior, ¿sí? Y va a ser aire que yo no puedo terminar de sacar de mi vía aérea, ¿sí? Ese aire va a quedar ocupando espacio dentro de la vía porque justamente no es colapsable. ¿Mm? Al quedar este espacio en un próximo ciclo respiratorio, así cuando se vuelva a producir la inspiración y yo ingrese el volumen corriente de aire, yo lo que voy a estar haciendo es mezclando el aire nuevo o el aire fresco con el aire viciado. ¿Por qué? Porque ese aire va a ser el primero en llegar al alvéolo. Entonces, como este aire viciado va a ser el primero en llegar al alvéolo, piensen que si este ciclo empieza a producirse y repetirse uno tras otro, yo tendré un aire atmosférico con la presión parcial de oxígeno que habíamos dicho de 149 milímetros de mercurio, que descenderá al atravesar la primera parte de la naso y orofaringe, ¿sí? Cuando ingrese ya a la tráquea, ese aire ya será calentado y humidificado, por tanto disminuirá, ¿sí? Su presión parcial y llegará hasta el alvéolo mezclándose con el aire viciado. Entonces, en cada ciclo que esto vaya ocurriendo, yo mantendré siempre un volumen de aire viciado, si se quiere, que estará conformado por esto que decíamos de este volumen muerto que está entrando y saliendo a los alvéolos, generando un intercambio, pero que no está siendo renovado del todo, ¿sí? Entonces, ese es el motivo por el cual, en la tabla que veíamos recién, a nivel alveolar, en general,
encontramos una presión parcial de oxígeno cercana a los 104 milímetros de mercurio y no los 100, casi 50 que tenemos en el exterior. Entonces, para recordar y reforzar aquí, solamente para nombrar las características de estas leyes de los gases que hemos identificado hasta el momento, la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de los gases individuales, esto es lo que dice la ley de Dalton. Tener en cuenta que para hallar la presión parcial de un gas en aire seco se multiplica la contribución de ese gas, ¿sí? El porcentaje por la presión atmosférica. Para calcular la presión parcial del gas en aire húmedo se debe restar primero la presión de vapor de agua a la presión total, ¿sí? Los gases en forma aislada o en una mezcla se desplazan desde áreas de mayor presión hacia áreas de menor presión, ¿sí? Eso será otro concepto importante que estará involucrado en esto que estábamos hablando recién de la difusión de los gases a través de la barrera hematogaseosa. Y después, que si el volumen de un recipiente con gas se modifica, la presión del gas se modificará en forma inversa, ¿sí? Que esta es la ley de Boyle. Entonces, todo esto que hemos charlado será importante para lo que implica, ¿sí? La caracterización del gas que llega hasta el alveolo, ¿sí? Y ahora vamos a ver justamente el fenómeno que ocurre cada vez que se produce la ventilación alveolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros aumentemos la ventilación alveolar, es decir, la cantidad de volumen de aire que se mueve en un tiempo determinado, particularmente en minutos, ¿sí? Nosotros para el oxígeno aumentaremos rápidamente y significativamente la presión alveolar o la presión parcial de oxígeno a nivel del alvéolo, ¿sí? Esto es importante porque digamos que se equilibre rápidamente o que se alcance rápidamente la mayor saturación de la presión de oxígeno en el alvéolo implica una reserva funcional, sí que ya lo vamos a recordar enseguida, pero implica la posibilidad de que al producirse rápidamente esta saturación, ¿sí? Es decir, rápidamente entramos en la fase de meseta de la curva, llegamos, digamos, lo importante es que logramos oxigenar la sangre en un tiempo muy rápido, lo cual nos deja una reserva funcional para situaciones como por ejemplo el ejercicio físico, ¿sí? Donde se va a aumentar la cantidad de sangre que se lleva a los pulmones y se va a llegar con mayor sangre desoxigenada a este pulmón y entonces necesitamos que este intercambio se produzca rápido, ¿sí? Este, es importante también tener en cuenta que vamos a estar saturando esta posibilidad de aumentar la presión parcial de oxígeno a nivel del alvéolo alrededor de los 100 milímetros de mercurio y no alrededor de los 150, ¿sí? Porque justamente tenemos una variación en el valor desde lo que entra del aire hasta lo que llega al alvéolo, que ya la hemos estado conversando, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que esta presión alveolar de oxígeno yo la puedo calcular con la fracción inspirada de oxígeno, que ya lo habíamos visto, y habrá que restarle, ¿sí? Lo que ocupa, ¿sí? O la presión alveolar que genera el dióxido de carbono, ¿sí? Y esto es importante porque justamente, como ya habíamos visto, a partir de la ley de Dalton, ¿sí? Nosotros tendremos que en ese punto, en el alvéolo, la contribución del dióxido de carbono a la presión total y la presión parcial será muy importante, ¿sí? Bueno, el R este que se encuentra acá es la proporción de intercambio respiratorio entre el dióxido de carbono y el oxígeno, que suele ser un valor cercano al 0,8 en valor normal y variará dependiendo el consumo de oxígeno y generación de dióxido de carbono que tenga en nuestro cuerpo. Por eso yo decía, bueno, en situaciones fisiológicas como puede ser el ejercicio y en algunas patológicas se modifica esta presión alveolar de oxígeno y es un marcador importante de cómo está ocurriendo la ventilación alveolar, ¿sí? Esto veremos en otra charla, ¿sí? Relacionado a cómo se produce el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, que en realidad es más importante para oxigenar nuestros tejidos periféricos el oxígeno que se encuentra unido a la hemoglobina que el oxígeno que está disuelto en sangre, ¿sí? Entonces, nada, hay que sí recordar que en la medida que nosotros aumentamos la ventilación, rápidamente se alcanza la saturación de la presión alveolar de oxígeno.
¿Mm? ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Bueno, esta relación entre ventilación alveolar y la presión parcial de dióxido de carbono, fíjense que es inversa. Mayor ventilación alveolar, la presión alveolar de dióxido de carbono será menor, ¿sí? Y esto es importante porque eh, lo que estamos generando es, por ejemplo, ante un aumento en la ventilación en el ejercicio físico, la mayor llegada de sangre desoxigenada, es decir, cargada con dióxido de carbono, debe ser eliminada, y lo que representa esta curva es importante porque atiende a una demanda fisiológica, pero en situaciones patológicas, como podría ser la disminución de la ventilación alveolar por una depresión, por ejemplo, del centro respiratorio, la presión alveolar de dióxido de carbono subirá considerablemente, ¿sí? Entonces, esto hay que tener en cuenta que si la ventilación alveolar se reduce a la mitad, la presión de dióxido de carbono alveolar y arterial se duplicará, ¿sí? Esto se puede obtener a partir de este cálculo que tenemos aquí en pantalla, ¿sí? Donde la presión alveolar de dióxido de carbono será inversamente proporcional a la ventilación alveolar. Para tener en cuenta, nosotros tenemos distintas presiones parciales, como habíamos dicho, ¿sí? De gases tanto en los alvéolos como en la sangre, y eso genera el correcto intercambio gaseoso en cada punto, ya sea a nivel periférico, ¿sí? Y a nivel de los alvéolos. Es decir, que ahora veremos algunas particularidades que determinan el intercambio de gases o la difusión de los gases, pero que no va a ser nada más que a nivel alveolar, ¿sí? Que va a ser a nivel alveolar y que también va a funcionar o va a aplicar a nivel tisular, ¿sí? Entonces, las variables que modifican esta tasa de intercambio, de difusión de los gases, dependerán de la superficie del intercambio, la distancia difusional, las propiedades difusionales del oxígeno y el dióxido de carbono, y también de la diferencia media de la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire alveolar y la sangre, ¿sí? Entonces, vamos a ir charlando una por una de estas particularidades. Para la superficie de intercambio, lógicamente, vamos a empezar hablando de lo que nos ocupa en este momento, que es el intercambio gaseoso a nivel de la barrera hematogaseosa, ¿sí? Es decir, a nivel pulmonar. Aquí tenemos que tener en cuenta que de los 300 a 500 millones de alvéolos que determinan la superficie de intercambio de lo que sería una cancha de squash, ¿sí? O de pelota paleta de 75 metros cuadrados, es decir, que nuestros alvéolos en superficie ocuparían si se expandieran todos en superficie, ocuparían estos metros cuadrados, ¿sí? Entonces es una gran superficie de intercambio la que está, digamos, agrupada, ¿sí? O acumulada en nuestros pulmones, y esta superficie no se emplea toda, ¿sí? Sino que, como habíamos charlado recién, para el tema de la ventilación alveolar, donde el oxígeno rápidamente satura la presión alveolar, también tenemos un margen de seguridad en la superficie total, ¿sí? Que no es ocupada toda en una respiración en reposo, sino que se guarda cierta superficie de intercambio que puede ser reclutada, ¿sí? A partir de reclutar vasos que lleven sangre a zonas que habitualmente no están siendo ocupadas para el intercambio gaseoso, y de esa manera mejorar o hacer más eficiente el intercambio en situaciones donde la demanda esté aumentada, ¿sí? Como podría ser una patología o como puede ser el ejercicio físico. En cuanto a la distancia difusional, aquí tenemos que tener en cuenta otra ley importante, que es la ley de Fick, ¿sí? La cual habla de las características de difusión de los gases, y lógicamente la barrera hematogaseosa tiene un grosor muy finito, ¿sí? De 0,2 a 0,4 micras, la cual permite una correcta difusión de los gases, ¿sí? Esta correcta difusión se puede ver alterada en situaciones como el ensanchamiento de esta barrera, como por ejemplo la acumulación de líquido en el intersticio entre las dos capas principales de esta barrera hematogaseosa, y en consecuencia habrá una mayor dificultad para el paso de un compartimiento a otro, ¿sí? Esto está formado por el epitelio pulmonar, el endotelio capilar y las membranas basales fusionadas, y aquí entre el epitelio y el endotelio es donde puede engrosarse por procesos fibróticos, por situaciones de edema que pueden impedir la correcta difusión de los gases, ¿sí? Entonces, la cantidad de gas transferido será proporcional al área, ¿sí? A una constante de difusión, ¿sí? Que la vamos a conversar en un momento porque es muy particular para cada gas, ¿sí?
y es inversamente proporcional, lógicamente, al grosor de la membrana. Por eso yo decía que en la medida que se aumenta el grosor, se perjudica la cantidad de gas que puede difundir, ¿sí? Además de esto, hay que tener en cuenta que hay propiedades difusionales particulares de cada gas, ¿sí? Es decir, que cada gas tiene la particularidad de que dependiendo de su solubilidad y de su peso molecular, también serán más o menos difusibles. Aquí cobra importancia algunas particularidades que hay que identificar, que es que, por ejemplo, la masa molecular del dióxido de carbono es mayor que la del oxígeno, ¿sí? Entonces uno podría pensar, bueno, el dióxido de carbono debería ser menos difusible que el oxígeno, y esto no ocurre así debido a que la solubilidad del dióxido de carbono es unas 24 veces mayor. Entonces, como el peso molecular es inversamente proporcional a la difusión, pero está relacionado a la raíz cuadrada, ¿sí? En cambio, la solubilidad es directamente proporcional. El que tenga unas 23 veces o 24 veces mayor solubilidad del dióxido de carbono que el oxígeno hace que el dióxido de carbono sea unas 20 veces más difusible que el oxígeno, ¿sí? Entonces, esto hace que justamente pueda difundir más fácilmente el dióxido de carbono, y entonces no haga falta tener entre ambos lados de la membrana una diferencia de presión parcial de cada gas tan alta, ¿sí? Como sí puede pasar o como sí ocurre con el oxígeno. Recordemos que el oxígeno en el alvéolo está alrededor de los 100 milímetros de mercurio, ¿sí? El oxígeno a nivel de la sangre está a menos de la mitad de ese valor, ¿sí? Sin embargo, eh, se produce un correcto intercambio de oxígeno, pero con una presión parcial o un diferencial de presión parcial muy elevado, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre por ahí a nivel de el dióxido de carbono, que se produce con diferencias de presión parcial mucho más bajas, ¿sí? Alrededor de unos 6 milímetros de mercurio son suficientes para que se produzca el correcto intercambio gaseoso entre un compartimiento y otro. Entonces, sí, para continuar, lo que tenemos que tener en cuenta es que, como habíamos dicho, las diferencias de presiones parciales, acá es donde, como había comentado, entra en juego la ley de Fick, ¿sí? Que establece que la difusión de un gas es dependiente, ¿sí? de el área, ¿sí? También a través de la cual esta sustancia va a ser transferida, además del tiempo que ocurra este intercambio, cuestión que va a ser importante para situaciones fisiológicas, como ya habíamos charlado del ejercicio físico, donde se aumenta la velocidad de flujo y por tanto disminuye el tiempo de intercambio. Y lógicamente la diferencia de concentración en ambos lados de la membrana. Entonces aquí es donde cobra relevancia lo que estábamos diciendo recién de las presiones parciales diferenciales, ¿sí? Recordemos entonces que la PCO2 será alrededor de 40 milímetros de mercurio en el alvéolo, mientras que la sangre desoxigenada es de 45 milímetros de mercurio. Y fíjense que la presión parcial de oxígeno es de 105 milímetros de mercurio, mientras que en sangre desoxigenada es de 40. Es decir que debido a la gran difusibilidad, perdón, del dióxido de carbono, no hace falta tener tanto gradiente de presión para lograr un correcto intercambio, mientras que el oxígeno sí requiere de un mayor gradiente de presión parcial para hacer un correcto intercambio. Esto de la capacidad de difusión representa digamos, simplifica los miembros de esta, digamos, fórmula, ¿sí? De la ley de Fick, que no pueden ser calculados, como puede ser el área, ¿sí? De superficie o el valor de X, ¿sí? Entonces esto se reemplaza con eh, directamente capacidad de difusión, ¿sí? Que está representado por el delta del el volumen total sobre la diferencia de presión. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta para este factor es que nos sirve para medir la capacidad de difusión si tuviésemos la presencia de un gas, ¿sí? Que es libremente difusible y que rápidamente se distribuye en la sangre, como puede ser el monóxido de carbono, ¿sí? Entonces,
La capacidad de difusión pulmonar yo la puedo medir a partir de hacer una prueba de difusión de monóxido de carbono, y el valor de la difusión del monóxido de carbono nos sirve para calcular la capacidad de difusión que tiene esa membrana al oxígeno, debido a que es 1,23 veces mayor la difusión del monóxido que la difusión del oxígeno, ¿sí? Entonces, uno puede hacer los cálculos para determinar la capacidad de difusión de esta membrana a partir de contar con los valores del volumen de monóxido de carbono aportado al paciente y la presión alveolar que justamente logra de monóxido el paciente en sangre. Para finalizar, tenemos que tener en cuenta que hay algunos factores que son limitantes en la difusión, ¿sí? Vamos a tener que hay algunos gases que están limitados por la perfusión y otros gases que están limitados por la difusión. Es decir, que si yo quisiera aumentar más lo que es la situación donde yo tengo un aporte de un gas determinado a un sistema, yo lo que tendré que enfocarme es en evaluar justamente la difusión de dióxido de carbono, ¿sí? Puntualmente está limitada específicamente por la difusión, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el oxígeno, ¿sí? O que también ocurre con el nitrógeno, pero de manera más marcada, que en reposo el tiempo que demora un eritrocito en atravesar el capilar es de entre 0,75 segundos lo que demora, ¿sí? O el tiempo que demora para difundir el oxígeno es de 0,25 segundos, ¿sí? Entonces, esta diferencia entre lo que demora un glóbulo rojo en pasar a través de todo el sistema y lo que demora el oxígeno en difundir es lo que sirve de factor de seguridad para que si aumenta el flujo sanguíneo, de todas maneras, si ese glóbulo rojo demora menos tiempo en pasar a través de los capilares, igualmente se pueda oxigenar correctamente, ¿sí? Entonces, estará el oxígeno limitado por la perfusión, ¿sí? Para alcanzar la correcta presión parcial de sangre, mientras que el dióxido de carbono eh, estará más limitado eh, por factores que también incluyen la perfusión sanguínea, ¿sí? Eh, Hay que tener en cuenta que algunas sustancias, ¿sí? Tienen una limitación más compleja. Ya dijimos que el monóxido de carbono, toda vez que esté presente en el alveolo, va a difundir muy fácilmente para llegar a la sangre, y de la sangre inclusive ocupar espacio uniéndose a la hemoglobina. Entonces, la limitación para la difusión del monóxido de carbono no está dado por la perfusión, sino por alguna afectación en la difusión, ¿sí? Es decir, en la barrera de filtración. Por eso es que nos sirve a nosotros para medir cómo se produce la difusión, que es lo que habíamos visto recién. Y en cambio, para el oxígeno o para el nitrógeno, si yo quisiera afectar cómo se produce la difusión, debería afectar la perfusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es donde se encuentra la limitación principal, ya que si yo aumento mucho o disminuyo mucho el flujo de sangre, podré modificar el aporte de estos gases al espacio desde el alveolo hacia la sangre, pero hay que tener en cuenta que esto tiene para el oxígeno este factor de seguridad que lo hace un factor muy importante, ¿sí? Para que en situaciones fisiológicas, de todas maneras, aunque el tiempo en el cual transcurre un glóbulo rojo, que suele ser de 0,75 segundos, igualmente se oxigene, porque se ocupa un tercio en la oxigenación de la sangre del tiempo que transcurre ese glóbulo rojo por los capilares. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado. Lo eh, fundamental de estos temas se trata en varios libros, de manera muy correcta: el libro Fisiología Respiratoria de West, Silverton, Derrickson, y el texto virtual de Fisiología y Biofísica de Sarabi. Bueno, hasta ahí hemos llegado. Muchas gracias por su atención. Nos veremos la próxima.